Bienvenidos a un nuevo programa de inversiones y negocios. A continuación tenemos la columna del contador José Antonio Nadef, que nos va a hacer un análisis político y económico. Como siempre, en esta columna que vamos a hacer un análisis de la cuestión política y económica del país, hemos invitado a Pepe Nadef. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. No, gracias a vos siempre por participar. Y bueno, ya en campañas todos... Cuando hablamos del tema de si Argentina podía venezolizarse, yo te diría de que la gente ha olvidado, y mucha dirigencia ha olvidado, lo que fue la ley, el proyecto de ley de abastecimiento que mandó el Poder Ejecutivo al Congreso, que finalmente no fue aprobado. Esa ley de abastecimiento preveía que el Estado definiría qué iba a producir. Muchas empresas caían dentro de la órbita de esa ley, qué iba a producir, qué margen de utilidad iba a tener las empresas y cuánto iban a producir. O sea que las empresas quedaban sujetas a un burócrata que definiera qué, cuánto y qué margen de utilidad. Con lo cual era posible un camino hacia la venezolanización. Una sociedad funciona por incentivos, y si vos marcás ese tipo de condicionamiento, se caen los incentivos y se deja de producir. El ser humano ocurrió en Venezuela. El ser humano funciona con incentivo. Con incentivo, entonces la producción tiene que tener incentivo. Lamentablemente, el gobierno anterior castigó los incentivos a la producción con el cepo cambiario, con el no pago a los proveedores externos, con la prohibición de la remesa de utilidades para las empresas extranjeras que funcionaban en la Argentina, con el castigo a los productores, con la famosa 125 que finalmente no salió, pero con un conjunto de limitantes que desincentivaban la producción, mientras el gasto público crecía a los niveles más altos de la historia. Era de un 28% en promedio antes que asumiera el kirchnerismo y terminó en un 42-43%. Y el gasto público, la presión impositiva y el gasto público en un 48, casi un 50% el consolidado de nación, provincia y municipalidades, lo cual le pone un limitante muy duro a la posibilidad de salir adelante. Por eso el país tiene este nivel de endeudamiento que es tan duro, tan inconveniente, pero que le resta posibilidades a buscar otras alternativas, porque si los impuestos están limitados, si la emisión monetaria, que era otra alternativa que usaba el gobierno anterior, generaba inflación, lo cual supone un castigo a los pobres, porque los pobres, ahí quiero hacer un paréntesis, solo tienen pesos en los bolsillos, no tienen un patrimonio con el cual defenderse. Así es. Entonces las clases medias, las clases más acomodadas, tienen patrimonio que lo defienden de la inflación. Los sectores más humildes, los sectores populares, cuando hay inflación no tienen cómo defenderse, se les derrite lo poco que tienen en el bolsillo. Y la otra alternativa es bajar el gasto público. Bueno, la baja del gasto público supone un ajuste que puede ser duro, pero que necesita de un debate para evitar ciertos despilfarros que existen y existieron dentro de lo que fue la política económica anterior y no se está corrigiendo en este gobierno. Excelente. Bueno, la verdad que como para sumarte eso, pensás que, mira, viendo el arranque de la economía, cuando el gobierno llegó, lo primero que hizo fue
quitar las retenciones a agropecuaria, y hemos pasado a aumentar un 40% la producción de trigo. La soja ha aumentado casi un 27% la plantación. Es decir, esto que vos decías, los incentivos, ¿pensás que la industria también necesitaría algún tipo de incentivos como para arrancar la producción? Ha salido la ley 27264. Sí. La ley 27264 es un estímulo a las pymes. Aproximadamente hay 230.000 pymes en la Argentina. Esta ley posibilita que toda inversión que se haga a nivel de capital como a nivel de infraestructura, un 10% de esa inversión pueda ser deducida del impuesto a las ganancias. Se elimina el impuesto a la ganancia mínima presunta. El 100% del 1,2%, que es el impuesto al cheque, llamado habitualmente así, que es el 0,6 y el 0,6, pueden deducirse totalmente del impuesto a las ganancias. Hay un sistema de préstamos entre 500.000 y 5 millones de pesos. Yo no sé si está muy difundido este tema, pero es importantísimo, con una tasa variable de hasta el 16% y pagadero en 7 años, lo cual supone un estímulo importante para las pequeñas empresas. No sé si en Tucumán es una ley nacional que está vigente y tienen las provincias que adherirse a esta ley. Creo que en Tucumán ha sido vetada por el tema de la posibilidad de reducción de ingresos brutos, porque la ley 27264 está previendo un reintegro del 8% a las empresas pyme exportadora. Te hablaba de 230.000 pymes que tienen la posibilidad de acceder a este 8% de reintegro, que sería la porción de impuestos provinciales y tasas municipales que están pagando. Entonces, con este reintegro, claro, es como una compensación que hace el Estado Nacional para anular, digamos, anular en gran parte el efecto de los impuestos provinciales y tasas municipales. Bueno, Pepe, como siempre, excelente. Y una última visión. ¿Pensás que ya en las elecciones de octubre, cómo ves el panorama? Mira, lo veo al peronismo en un estado de crisis muy fuerte, lo veo con una línea que comenzó siendo una expresión de centro-derecha y está transformándose en una expresión aparentemente de centro-izquierda, que sería la liderada por Massa con Stolbizer. Stolbizer le va a poner un límite a la posibilidad de pejotizar una porción de ese conglomerado que sería el Frente Renovador más el GEN. Lo veo a Randazzo con mucho movimiento, pero pocos intendentes apoyándolo. Aparentemente son 3. Los intendentes que con cierta firmeza tiene él. Cristina convocó a 20 intendentes, faltan otros 30 intendentes que definan qué posición va a tener. Y hablo de la provincia de Buenos Aires porque es la que va a marcar de alguna manera el camino que tendría el peronismo para reconstruirse con el estado de crisis que tiene, producto de lo que fue el gobierno anterior, y yo también señalo de lo que fue el menemismo. Bueno, como siempre, excelente tu análisis, Pepe. Te vamos a estar invitando nuevamente para seguir viendo qué lo va a pasar con nuestro país. Bueno, muchas gracias, Juan, por la invitación. Vamos a un corte y ya volvemos.
A continuación tenemos la columna del máster en finanzas, Roberto Rico. Bueno, bienvenidos, como siempre, a la columna de Gordon Gekko para hablar con Roberto Rico. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿qué tal? Un gusto estar en tu programa, hermano. El gusto es mío, como siempre. Roberto, ¿cuál es la mirada que tiene Wall Street de estos movimientos, digamos, de la cuestión económica en el corto plazo de Argentina, teniendo en cuenta que el efecto Odebrecht o caipirinha, si querés llamarle, impactó de lleno y produjo un pequeño tembladear, digamos, en la City financiera, que generó de que el dólar levantara casi 80 centavos y que hubiese una pequeña corrida de salir del EVAX para ir de vuelta al dólar? Creo que ya pasó. ¿Vos cómo pensás que puede impactar esto en el mediano y largo plazo? El caso de Odebrecht. Mira, yo puntualmente, ¿sabes por qué? Puntualmente te digo, yo creo que la gira que sostuvo el presidente Mauricio Macri en el extranjero tuvo resultados bastante positivos desde el punto de vista económico. ¿Te acuerdas que primero fue a visitar al presidente Donald Trump? Ahí estuvieron reunidos y con la venia ya de Donald Trump, porque tuvo que tener la venia de Trump para poder irse recién a China, a poder cerrar acuerdos y demás. Después toda la gira que concluyó la gira del presidente, están viendo tal vez que este gobierno puede llegar a afianzarse en esta elección legislativa, lo cual le puede garantizar a los inversores, ¿verdad?, una tranquilidad jurídica. Acuérdate, cuando vos vienen a invertir, lo que primero dice garantías jurídicas, o sea, duración, estabilidad, gobierno, inflación, todo lo que piden los números, los grandes inversores que tienen la gran masa de dinero y tan necesitados estamos nosotros de la inversión extranjera. Como decía, sí, golpeó la crisis de Odebrecht, la crisis caipirinha actual, que bien vos le podés decir, pero ha sido momentáneo. Es bien lo que vos dices, hubo una corrida del EVAX a la parte del dólar, lo cual al gobierno tampoco le vino muy mal, porque son dos instrumentos del gobierno, el EVAX, el del Banco Central, y el dólar, que está muy atrasado. Sí. O sea, devolver unos 16 pesos, hoy baja un poquitito, pero en torno a 16,09, no está mal para el gobierno sostenerlo por una cuestión de ajustes que suba el dólar sin que medie la entidad del Banco Central, es decir, subirlo al tipo de cambio. O sea que yo por ahí creo que fue un impacto reciente. Hay que ver cómo termina la historia con Odebrecht. Pero yo pienso que se va a llegar a un acuerdo. Ya funcionarios de Odebrecht se han prestado para declarar, se han prestado para blanquear la situación. A ninguno, yo creo que Juan, a ninguno, brasileros, argentinos, de cara al mundo internacional, le conviene que esto se convierta en una crisis. O sea que vos decís que tristeza ten fin. La tristeza ten fin, como dicen los brasileros. Y creo que hoy la Argentina está viviendo un momento de reinserción en el mercado internacional. Bueno, de hecho, se especula de que en julio, muy posiblemente a Argentina se debe la calificación a país emergente. No solamente, y te digo Juan, no solamente la Morgan Stanley, ya se ha sumado la JP Morgan, que casi seguro que en julio eleva la calidad, o sea, la calificación crediticia de Argentina a mercado emergente. Mirá vos lo que va a significar. Se habla de que Estados Unidos va a tocar la tasa y eso incrementaría el costo del dinero, pero a la vez, digamos, eso haría que nosotros salgamos al mercado y consigamos más caro el dinero, pero el hecho de mejorar la calificación haría de que bajemos el costo. Y no te olvides una cosa, estaríamos como en el mismo momento de ahora, digamos. Y no te olvides una cosa. La Argentina, si el Standard & Poor's 500, otro índice que quiere levantar la calificación crediticia de Argentina, lo pone como país emergente, va a formar parte del MSCI emergente. Y eso es muy importante porque empresas norteamericanas tienen que salir a comprar para poder sostenerla a la Argentina en ese índice también. Lo cual te digo, bueno, ahí puede haber Janet Yellen de la Reserva Federal, es probable, es casi la gente de adentro, y si seguro a mitad de año hay una subida de la tasa de interés. También lo viene porque el crecimiento de la economía americana no quiere que caiga en inflación, entonces hay una crecida de la tasa de interés. Nos va a favorecer bastante ya. Y a nosotros, imagínate, los activos que hoy por hoy cotizan en nuestro Merval van a tener una importante subida. Sin ir más lejos, en el plano internacional, los ADR, que son empresas que, siendo Argentina, cotizan en la Bolsa de Nueva York, especialmente YPF, Grupo Financiero Galicia, Aluar y todos los demás, se las ve con muy buena proyección de aquí a un mes. O sea, es muy probable que tengan una buena disparada. Están descontando entonces de que la calificación... Están descontando ya el mercado... de que no va a mejorar la calificación. Acuérdate que siempre el mercado tiende a anticiparse a la jugada. ¿Pero por qué se adelanta el mercado? ¿Por azar o información? Bueno, ahí está Gordon Gekko.
Y vamos, si te tiro una de Gordon Gekko, el grupo Clarín. Ya Gekko sabía prácticamente los movimientos que hubo hace un par de meses atrás, donde el gobierno le autorizó al grupo Clarín a operar con líneas de 4G. Sí. Le dio una ventaja sobre Nextel y 100 todo. millones de dólares. Claro, eso elevó la cotización bursátil de Clarín casi instantáneamente. Estaba cotizando $125 hasta 2 o 3 meses, hoy estamos arriba de 200 pesos, perdón, pesos. No, son pesos. Y eso repercute en el resto de la bolsa. Está muy bien visto el grupo Clarín también, con proyecciones a crecimiento, ¿no? Entonces Gekko ya me dice, guarda un par de grupo Clarín. O sea, Gekko ya tenía información. Ya estaba comprando antes que Gekko siempre hace lo mismo, compra antes que suba. Bueno, porque en el mito de que hay un porcentaje de información y un porcentaje de especulación, sí, nunca sabrás qué porcentaje es mayor o menor, pero es como que es una dinámica constante. Mira, sacando lo que es el humor de todo esto, que está muy bien, el mercado siempre trata de garantizarle a todos sus inversores la transparencia. ¿Qué quiere decir eso? Igual información para el gran contribuyente, el pequeño y el mediano, igual y la misma información, y si lo puede hacer al mismo tiempo, lo puede hacer, para que no haya justamente un tipo de desventaja del más chico al más grande. Así es, eso es la teoría, pero lo mejor de esto es que tristeza ten fin. La tristeza ten fin, hay que Gracias, tener fe también. Hay que tener fe. Vamos a esperar que la transición en Brasil sea correcta y genere un crecimiento para toda Latinoamérica. Vamos al corte. A continuación tenemos tu esperada columna del economista Eduardo Robinson. Eduardo, ¿cómo estás? Hola Juan, gusto saludarte. El gusto es mío. Bueno, puntualmente para avanzar con Eduardo, Argentina, muy posiblemente, los mercados lo están descontando, en junio podría recibir una reclasificación de la calificación y pasar a país emergente. Esto generaría un conjunto de ventajas, entre eso que el dinero que consigamos en el exterior sería mucho más económico, y de hecho hay muchos grupos listos ya para venir a invertir. Esto en largo plazo va a permitir quizás ayudar a que el gradualismo afronte la baja del déficit fiscal a través de la inversión real, o pensás que ese dinero va a venir en más endeudamiento. Bueno, la verdad que la Argentina tiene varios frentes macroeconómicos por resolver. Uno de ellos tiene que ver con la calidad de su sector público, concretamente de lo que tiene que ver con la colocación de deuda que viene haciendo, pero que es todavía un país solvente en términos de, si lo querés medir en ratio de deuda contra Producto Bruto Interno, todavía no es un país que está sobreendeudado ni que va camino a un sobreendeudamiento. Lo cual, por supuesto, los calificadores de riesgo tienen en cuenta básicamente la capacidad de repago que tiene el país para poder calificar y poder, en todo caso, como vos decís, en el mediano plazo la Argentina puede llegar a investment grade, ¿no? Digamos, un grado de calificación que para sus bonos y para las colocaciones tanto de deuda soberana como de deuda corporativa es muy importante.
pero desde ese punto de vista, bueno, como siempre, la deuda no es ni buena ni mala, sino hacia dónde la encargas, cómo la usás a la deuda, tal cual. Entonces, acá el gran desafío es ir reduciendo todo lo que tiene que ver con el endeudamiento para gasto corriente e ir volcándolo hacia gasto en lo que tiene que ver con infraestructura. En la medida en que se vuelque a infraestructura, la Argentina va creando las condiciones para poder repagar esa deuda, y entonces no es en principio una deuda que sea, llamémosle así, onerosa en el mediano plazo, ¿no es cierto? Porque tenés capacidad de repago. Ahora, no está mal que los países se endeuden, es parte de las reglas de juego, ¿no es cierto? Pero el problema, como te digo, es la velocidad del endeudamiento y el destino que le das a ese endeudamiento. Ahí está lo fundamental. Y bueno, que sea o que aspire al investment grade es un factor importante, porque eso lo que hace es hacer al país más atractivo afuera, y por supuesto propicio para la inversión, apto para la inversión, y que bueno, yo creo que la Argentina, bueno, mucho ya en esta época electoral se habla de que el gobierno debería priorizar un poco más el consumo. El consumo es una variable que de por sí no necesita estímulo. Vos tenés que estimular la inversión, crear fuentes de trabajo, y de esa manera genuinamente va creciendo el consumo. Ahora, consumir los stocks, como pasó en los últimos años, lleva a que haya estos cuellos de botella que hemos tenido en infraestructura, concretamente en todo lo que tiene que ver con abastecimiento energético, y esa es, creo yo, la clave para pensar la Argentina del mediano y largo plazo, más allá de las cuestiones financieras, que por supuesto contribuyen muchísimo a que el país, como te digo, sea un país atractivo para la inversión local y para la inversión extranjera, porque mucho se habla de inversión extranjera o de atraer inversiones, pero muchas veces no se moviliza la propia inversión en el propio país. Entonces eso creo que es un capítulo importante, ¿no? Lo escuchaba Juan Luis Burr, titular de Fiel, y decía la lluvia de inversiones va a llegar cuando el argentino invierta primero en el país. La Argentina todavía es un país que tiene una democracia, te diría yo, primero una democracia, sí, muy, te diría yo, que está empezando a caminar, una democracia que todavía le falta la estabilidad, le falta a nuestros gobernantes, le falta esa visión de estatista, digamos, de hombres que miren, digamos, un poco el largo plazo. Por supuesto, el político por vocación mira el corto plazo, pero también hay que tener una mirada de largo plazo para poder encauzar los problemas estructurales que tiene el país y volver a poner a la Argentina en esa plataforma de desarrollo que la tiene. Lástima que bueno, la hemos ido perdiendo con el curso de los años, básicamente por el cortoplacismo en el cual actuamos muchas veces, y nos falta esa visión estratégica de volver a ganar competitividad, a mirar más la parte estructural y de largo plazo y ganancias de productividad, más que mirar las cuestiones de muy corto plazo. Excelente. Y una de las soluciones que se planteó era generar un nuevo pacto de la Moncloa, que en lo personal es bastante, bueno, el arte del acuerdo. Ojalá que se dé, digamos. Yo creo que sí, no sé si de la Moncloa, pero si se llega a acuerdo. ¿Cuánto duró? Sí, funcionó, pero ¿cuánto duró? Pero muy poco. O sea, es muy precario. Yo creo que acordar cuestiones básicas, ya no sé si llegar a acuerdos como el de la Moncloa en su momento, pero acuerdos básicos, muy pocos puntos que sean políticas de Estado en la Argentina. Yo creo que con eso damos un paso gigantesco para poder consolidar la estabilidad política en lo que tiene que ver con visión de puntos centrales que el país no debe modificar independientemente de quién sea quien ejerce el poder. Y otra cuestión tiene que ver, digamos, a partir de allí, de consensos, como te digo, mínimos. Ya no estamos hablando de grandes acuerdos, consensos mínimos. Yo creo que si damos ese paso, son pasos enormes para la Argentina de este siglo que ya empieza a correr, el siglo XXI, y que todavía en la Argentina estamos discutiendo cosas bastante esenciales, ¿no? Así estamos, Así es, Juan. Bueno, gracias, Eduardo, como siempre. A vos, un gusto. Te vamos a estar invitando seguramente nuevamente. Pero bueno, así estamos. Vamos a un corte y ya volvemos.
al final de Inversiones y Negocios. Como siempre le queremos agradecer al Hotel Garden Park, a Jesús Estilista Contemporáneos por peinarme y a Madison Boutique por vestirme. Nos vemos en el próximo programa.